Bien, buenos días, ¿cómo están? Vamos a avanzar hoy en presentar los componentes de los elementos de memoria. Ya hemos visto lo que eran los binarios, la clase pasada, sincrónicos y asincrónicos, ¿se acuerdan? Vimos lo que eran flip-flop, lo que eran latch, los tipos de flip-flop que teníamos, entramos un poquito en este mundo. La clase de hoy vamos a avanzar con elementos de memoria sincrónicos, pero vamos a entrar en lo que son de más de un bit. Vamos a llamar n-arios, ¿estamos? O sea, ya vamos a tener más de un bit. Entonces, el objetivo que nos proponemos para el día de hoy va a ser, vamos a definir lo que son los contadores. Ya venimos trabajando con contadores en la materia, en diferentes prácticos, en diferentes teorías los presentamos, lo dimos, es algo de uso cotidiano, por eso, pero bueno, ahora lo vamos a definir, lo vamos a clasificar y vamos a ver cómo funcionan y cuáles son los que vienen comercialmente. El mismo análisis vamos a hacer para los registros de desplazamiento y el mismo análisis para las memorias RAM. Los registros de desplazamiento no es tan común, por eso quizás esto a veces la interpretación es nueva, pero bueno, le van a agarrar rápido la mano porque básicamente desplaza. Y vamos a ver las memorias RAM, que bueno, memoria RAM, ustedes ya tienen en la vida cotidiana, saben medianamente lo que es, lo vienen en materias anteriores, pero bueno, lo vamos a presentar desde el punto de vista de la óptica que la vamos a usar nosotros, la vamos a clasificar y vamos a ver el principio de funcionamiento. Estos son los tres objetivos de hoy, vamos a tratar de cumplirlos y llegar, porque bueno, el evaluativo nos quita un tiempito. Los contadores son dispositivos que están integrados dentro de la mediana escala de integración. ¿Estamos? Básicamente es un circuito que con cada flanco ascendente del reloj o descendente según el contador va incrementando la cuenta a su salida. Obviamente son contadores binarios, la información que tenemos a la salida siempre va a estar en binario. Es decir, cuando el contador inicialice, va a tener todas sus salidas en 0. En el siguiente flanco del reloj va a pasar el bit menos significativo a 1, después el que le sigue a 1, 0, y así va a ir mostrando en binario la cantidad de cuentas que tenga en el flanco ascendente. ¿Se entiende? Vamos a introducir un nuevo concepto que es el módulo del contador. El módulo es la cantidad de cuentas distintas que tiene el contador. O sea, un contador que vaya del número 0 al 9 va a ser módulo 10, ¿estamos? Y un contador que vaya del 0 al 15 va a ser módulo 16. Al módulo 10 lo vamos a llamar contador decimal y el otro contador binario, porque el contador binario va desde el 0, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1, 1. Obviamente pueden tener cuentas distintas también, como el que vimos en el práctico, que vaya del 1 al 6, ¿se acuerdan? Que contaba 1, 2, contaba ascendentemente números pares o impares, descendentemente de la misma manera. Acá lo presenta desde el punto de vista de los estados, son la cantidad de estados diferentes que tienen. Acuérdense que el contador, cada estado, estaba asignado a una salida, porque tiene tantos estados como sabía tener el contador, por eso lo asigna en este caso a un estado, y habla siempre del ciclo de conteo. No necesariamente va a empezar en el 0, puede empezar en el 1, 2, 3, según como lo necesiten ustedes, pero ese ciclo, esa cantidad de cuentas distintas va a ser el módulo. El módulo del contador dice que es 2 a la n, si tiene n salidas. Obviamente este es el máximo número que puede tener el módulo, puede tener menos cuentas también si está programado, pero bueno, si tiene n salidas, en un principio, si es un contador binario, va a tener 2 a la n cuentas diferentes. ¿Se entiende lo que es el contador, no es cierto? Creo que ya lo vienen viendo. Bien, al igual que lo que presentamos flip-flop, ¿se acuerdan que hacíamos su relación con máquinas de estado? Al contador también lo podemos relacionar con las máquinas de estado. Pero bueno, acá no hay una entrada en sí, no hay un alfabeto de entrada, porque acá transiciona este contador directamente con los flancos del reloj. ¿Se entiende? O sea, el alfabeto de entrada no tendría. X no tendríamos porque va con el reloj. Si bien el reloj es una señal de sincronismo que es una entrada, pero es específicamente reloj, ¿se entiende? No se la considera como entrada. Por eso el contador, en este caso, no tendría
alfabeto de entrada. Dice que es un contador mod 4, o sea, vamos a tener 4 cuentas diferentes. Entonces ya sabemos que vamos a tener alfabeto de salida con 2 salidas que son Q0 y Q1. Vamos a tener el 1-1, el 1-0, el 0-1 y el 0-0. ¿Estamos? Donde Q0 y Q1 va a hacer referencia a cada bit de información, pero ya no es binario porque ya estamos hablando de 2 bits, ¿entienden? Por eso es NA. Bueno, el estado, obviamente, si se acuerdan, el práctico estaba asociado a un MUR y cada estado estaba relacionado a su salida. Entonces sí podemos saber en este caso de antemano que vamos a tener 4 estados. Entonces básicamente, ¿cómo funciona un contador ascendente? Vamos a estar en un estado 0, cuya salida es 0, hasta que venga un flanco de reloj. Cuando venga un flanco ascendente del reloj, vamos a pasar a un estado 1 con salida 1. Cuando venga otro flanco del reloj, vamos a pasar a un estado 2 con salida 2. Y cuando venga otro flanco del reloj, vamos a pasar a un estado 3 con salida 3. Y en otro flanco se vuelve la ciclicidad. Pueden tener entradas habilitadoras o no, que me digan quédate en este estado o movete del estado, pero bueno, para introducirnos en el tema, es bastante sencillo, bastante simple. La idea es que entendamos cómo anda el control. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer? En cada flanco del reloj va a incrementar el 1 la cuenta. La cuenta se entiende que es 0-0, en el flanco del reloj pasa 0-1, a 1-0 y a 1-1. Eso lo están viendo, ¿no es cierto? Que esto es igual al 0 en decimal, esto es igual al 1, esto es igual al 2 y esto es igual al 3. Que si ustedes esa salida la mandan a un deco de BCD a 7 segmentos, van a ir bien en el display las cuentas. Ahora bien, estos son los estados, estas son las salidas relacionadas a Q0 y a Q1, y este es el diagrama de transición que acabamos de ver. ¿Se entiende, Juan Cruz? Bien. Los vamos a clasificar a los contadores, porque según el contador es su clasificación que va a tener, cómo los podemos conseguir en el mercado según la necesidad. Según su capacidad de cuenta, es la primera, que puede ser decimal o binario. Ya vamos a ver cuando veamos las especificaciones de los contadores, la hoja de datos de los fabricantes, nos pueden decir un contador decimal que va a mostrar el 10 en realidad, o un contador binario que va a mostrar el 16. ¿Se entiende? Está relacionado al módulo del contador. El decimal, recuerden que el decimal va a ir del 0000 al 1001, va del 0 al 9. Por eso este es mod 10, es módulo 10. Y el binario va del 0000 al 1111, que este es el 0 y este es equivalente al 15. Por eso este es mod 16, ¿entienden? Porque tiene 16 cuentas distintas. El 0 es considerada una de las cuentas. La otra particularidad, la otra clasificación que tenemos es la dirección en la que va a contar. Puede contar solo ascendentemente, es decir, que cuente 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9. Puede contar descendentemente, que cuente 0, 9, 8, 7, 6, 5. O puede ser reversible, que cuente ascendentemente o descendentemente, el mismo contador, ¿se entiende? O sea, tenemos que entender que son contadores distintos, vamos a comprar uno, si necesitamos que sea ascendente solamente, que cuente ascendentemente, o que cuente descendente, o que sea reversible, que pueda contar tanto ascendente como descendentemente. Puede ser borrable sincrónicamente o asincrónicamente. Es decir, que la entrada de reset
Cuando venga, espere la señal de sincronismo, el flanco del reloj. Ahí va a ser sincrónico el borrado. O sea, cuando llegue el reset y venga el sincronismo, recién va a borrar la máquina. O que sea asincrónico, que bien ingrese la entrada del reset, borre. No espera nada, es automático el borrado. La carga, puede ser que el contador tenga o no tenga carga paralela. ¿Estamos? Si tiene carga paralela, es decir, yo quiero que el contador inicie en 8 y yo en la carga paralela pongo el valor 8 o en 4 o que no, o que directamente siempre va a empezar de 0 y va a empezar a contar. Por eso es que sea que tenga carga paralela o no tenga carga paralela. Si es sin carga no pasa nada, solo va a empezar de 0 la cuenta siempre. Y si es con carga, al igual que reset, puede ser con carga sincrónica o asincrónica. ¿Se entiende? Si yo le pongo carga al contador, entonces si es sincrónico va a esperar el flanco ascendente o descendente del reloj para cargar. Y si es asincrónico, automáticamente esa entrada tenga la hora de cargar, va a cargar. Y obviamente desde el valor que cargue, va a hacer la cuenta ascendentemente o descendentemente según cómo esté configurado. Si es reversible o no, si es solo ascendente o es solo descendente. ¿Se entiende la clasificación, no es cierto? Es bastante transparente y gráfico, como es un componente que estamos medianamente familiarizados, la asimilación es un poquito más simple que otros componentes. Bien. Ahora tenemos lo que es el contador universal. El contador universal es el que cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente. Ya tenemos un contador que es borrable, que tiene carga paralela y que es reversible, que cuenta ascendentemente o descendentemente. A su vez, se los puede conectar en cascadas, si necesitamos contar con más bits de lo que tenemos acá. Supongamos que queramos hacer un cronómetro, tenemos las unidades, las decenas, las centésimas, entonces nosotros decimos, bueno, el contador menos significativo van a ser las décimas, después vamos a tener las unidades y cuando pase de 0 a 9 recién va a incrementar una cuenta el de al lado, ¿se entiende? Entonces cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este contador vuelve a 0 pero incrementa un 1 el de al lado, que estaba en 0 pasa a ser 1. Bien, lo que vemos como D son entradas de carga paralela. El valor que pongamos acá es el valor que se va a ver reflejada a la salida si es sincrónico en el pulso siguiente del reloj. De ahí tenemos un habilitador. Si está habilitado, el contador va a funcionar. Si no está habilitado, no. La entrada de sincronismo, pues estamos viendo todos los elementos sincrónicos nosotros. El carry de entrada, que si viene de algún otro contador, o el carry de salida si lo quiero mandar a otro contador. El carry de entrada es una entrada, bien dicho, y el carry de salida es una salida. Y tenemos dos entradas de control, C0 y C1. C0 y C1 son entradas que nos van a decir a nosotros cómo queremos que funcione ese dispositivo. ¿Ven? C0 y C1. Si C0 y C1 valen 0 las dos, el contador no cuenta, se queda quietito. O sea, van a venir flancos ascendentes del reloj, pero el contador Q0, Q1, Q2 y Q3 va a seguir manteniendo el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros la salida del contador Q0, Q1, Q2, Q3 era 1, 1, 0, 0 por ejemplo, y en C0, C1 tenemos 0, 0, el flanco siguiente del reloj decimos que es ascendente porque el clock entra derecho, ¿no? Si tendría una burbujita a la izquierda del clock sería el flanco descendente. En el flanco siguiente del reloj va a seguir valiendo 1, 1, 0, 0. Y en el flanco siguiente lo mismo, y en el flanco siguiente lo mismo, porque no hace nada, se queda congelada la salida de Q. Si ahora en C1 ponemos 1 y en C0 ponemos 0, ¿qué es lo que dice el contador? Contame ascendentemente. Entonces, en el flanco siguiente del reloj... Ah, bien, 1, 0, sí.
Esto es 0, 1. 0, 1. Gracias. Contá ascendentemente. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el flanco siguiente del reloj va a pasar a contar ascendentemente. Si sigue la entrada 0, 1, en el flanco del reloj va a seguir contando ascendentemente. ¿Estamos? Ahora bien, ya que estamos acá, lo aprovechemos. Si sigue, va a contar ascendentemente, y si sigue, va a pasar ascendentemente al 0 del 15. Pero ahí va a generar un carry de salida. ¿Estamos? En la salida del carry nos va a generar un carry de salida que por lo general dura medio flanco del reloj para que me incremente y no se produzca un retardo. Entonces, aparte de tener Q0, Q1, Q2, el Cout en estos casos era 0 y acá pasa a valer 1. ¿Entienden? Así es como funciona. Ahora bien, nosotros lo cambiamos a 1, 0. Bueno, supongamos que esto se estuvo moviendo y teníamos en la cuenta esto. Y ahora ponemos 1, 0. Entonces, en el siguiente flanco del reloj va a contar descendentemente. ¿Estamos? Entonces, del 10 va a pasar al 9. Del 9 va a pasar al 8. ¿Estamos? Por eso, con la entrada de control, yo le digo, ¿qué vas a hacer? Y en el flanco del reloj va a ejecutar la instrucción que tiene el cálculo. Ahora bien, nosotros ponemos 1, 1. ¿Y qué es lo que hace 1, 1? En el flanco siguiente del reloj, el valor que esté en D0, D1, D2 y D3 va a ir a C0, C1, C2 y C3. Entonces, supongamos que tenemos D0, D1, D2 y D3, y acá tenemos 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Entonces, yo cargo eso, y en el flanco siguiente del reloj vamos a pasar automáticamente al estado S. Si queda la entrada de carga paralela y la entrada queda fijo, el contador se va a quedar ahí. ¿Estamos? Entonces, salvo que cambiemos de o que cambiemos entrada de control, porque yo digo, bueno, que el pulso siguiente del reloj no se quede ahí, que ya vuelva a contar ascendentemente. Entonces, el contador va a seguir en el estado que estaba. Porque recuerden que nosotros tenemos almacenada la memoria ahora. O sea, ya la información tiene memoria, entonces en el estado anterior, según el estado que estaba, ¿y a dónde va a ir? ¿Se entiende? Entonces, mi estado anterior era 1, 1, 0, 0. Yo pido contar ascendentemente, va a seguir así. ¿Se entiende cómo funciona el contador? Y si viene la entrada reset, ¿qué es lo que va a pasar? Borra todo, manda todo 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende? Por lo general, la hoja de datos dice cuál es prioritario. Y generalmente, si no es siempre, el reset es prioritario. Tiene un circulito ahí. Si viene en reset un 0, porque el circulito es que se abriste con 0, automáticamente la salida la manda a 0. Ya saben, puede ser reset sincrónico o asincrónico. Si es sincrónico, espera el flanco del reloj. Si es asincrónico, bien la lee, borra todo. ¿Estamos? ¿Cuál es el tema este de reset? Supongamos que nosotros queramos contar hasta 60 segundos solamente para pasar al minuto. Entonces nosotros al 6, para ir al 6 lo reseteamos al contador y es asincrónico. Si ustedes hacen eso, van a ver, por ejemplo, que ustedes, si tienen dos displays conectados así, y nosotros al 60 lo reseteamos, van a ver que en un momento van a tener, por ejemplo, el 1, bueno, no llega al 6, ¿no es cierto? Llega al 59. Cuando llegue al 59, esto ustedes lo van a resetear, entonces, en un momento en el display van a ver que uno queda prendidito y el otro cambia. Porque uno de los displays va a quedar mostrando la información, esperando el sincronismo, y el otro no. ¿Se entiende? Obviamente va a depender mucho del tiempo del clock.
Nosotros dividimos mucho la frecuencia y ponemos un clock de 1 segundo, esa percepción sí es fuerte, porque va a estar un segundo desplazado en ese momento. Después sí, va a empezar a andar con los flancos del reloj los dos, pero en el momento que cambie al carry de salida siguiente, van a notar desincronismo si el reset es asincrónico, ¿se entiende? Bien. Ahora bien, contadores comerciales que vienen en 74, 190, 191. Si ustedes ven, las configuraciones son iguales. El encapsulado es exactamente el mismo. ¿En qué cambia? En el módulo del contador. La hoja de datos le va a especificar así, 74, 190, según el tipo de... Este son CMOS, si son CMOS rápidos, no son las letras. Entonces, el símbolo lógico, bueno, acá falta la A, ya lo vamos a corregir. Los módulos, es la B y esta es la tabla de funciones. ¿Qué es lo que dice esto? Que el 74 ALS 190, HC, lo que sea, el 74 190 es módulo 10, o sea, cuenta de 0 a 9 la salida. Y el 74 191 es módulo 16. Es la única diferencia entre los dos contadores. De ahí ambos tienen la misma distribución de todos, solo que los QA, QB, QC y QD, que son las salidas, en uno va a llegar hasta el 1111 y el otro hasta el 1001, uno hasta el 15 y el otro hasta el 9. Es la única diferencia. Ahora su tabla de funcionamiento, su pinout, todo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice la tabla de funciones? Clock, el sincronismo. El habilitador de cuenta, que si ustedes ven está negado, pero igual está el circulito ahí, es como que no. Nos dice, mira, se habilita con un 0. Y lo mismo nos pone el circulito. Esto es la dirección de la cuenta. Si es down o si es up. Estamos si es hacia abajo o es hacia arriba. Esta es la entrada de carga paralela, que se habilita con un 0. Este RCO, el carry de salida, máximo y mínimo. El máximo y mínimo es cuando estoy contando ascendentemente, llega a su valor máximo y me da un 1. O si estoy contando descendentemente y llega a su valor mínimo, me va a dar un 1. ¿Se entiende? O sea, según la dirección de la cuenta, es la información que voy a tener acá. Similar. Porque el carry de salida te lo va a dar la transición entre uno y el otro. Este te lo va a dar el máximo. ¿Entendés? Cuando llega al 1, 1, 1, 1, me dice este es tu valor máximo. O cuando llega al 0, 0, 0, si está contando descendentemente, te va a decir este es tu valor mínimo. El carry de salida te lo da el carry cuando transiciona del 1, 1, 1, 1 al 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende? Y el carry de salida ya va a ver que es medio flanco del reloj, porque si te lo da el flanco entero, lo va a ver un periodo entero al dígito clavo. Vos querés que se vaya, que cambie. ¿Qué pasaría si va de 0, 0, 0, 0 a 1, 1, 1, 1? Ahí está contando descendentemente. Claro, con el carry de salida. También. Claro, porque al ser reversible, tu carry en un lado va a ser hacia arriba y otro lado va a ser hacia abajo, ¿entendés? ¿Qué es lo que dice esto? Este dice, bueno, ve, no tiene reset, por ejemplo, este contador. Dice, si en la entrada de carga viene un 0, no me importa cómo está el habilitador de cuenta, no me importa si es ascendente o descendente, no me importa si viene el clock. Poneme la carga. Obviamente es carga asincrónica porque no le importa el clock, ¿ven? Automáticamente dice el valor que tenga A, B, C y D, reflejámelo a la salida. Ahora bien, yo el valor de carga lo pongo en alto, lo inhabilito, porque ya sabemos que cuando venga esta va a tener prioridad la carga, indistinto de, entonces ya está en alto, ya no me importa qué pasa en la carga. Cuando el habilitador de cuenta esté en bajo, sea un 0, ven y se habilita en 0, dice, si D barra U negada, si down, no, ven que D de cuenta descendente, D es descendentemente, es de down, ¿no? Esto es que cuente descendentemente. Y U está negado. Entonces, si por esa entrada viene un 1, va a contar descendentemente. Si por esa entrada viene un 0, va a contar
up ascendentemente. ¿Estamos? Entonces, dice, si el control de cuenta está habilitado y en D barra U negado viene un 0 y viene un flanco ascendente, cuento ascendentemente, porque el loop vale 0. ¿Ven? Ahora, si el control de cuenta tiene un 0 y viene un alto, quiere decir que te voy a hacer contar ascendentemente con los flancos del reloj. Por eso en clock está un flanquito, ¿ven? Entonces ahí cuenta descendentemente. ¿Y qué es lo que me dice? Si el control de cuenta está en alto, es un 1, el habilitador de la cuenta es un 1, no me importa qué valor tenés vos en cuenta centro descendente o que viene como reloj. Quédate quieto, porque yo te inhabilito el clock. Te inhabilito la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene carga asincrónica, tiene conteo ascendente, tiene conteo descendente y tiene entrada de carga paralelo. ¿Consideran que este contador es universal? Claro, le faltaría el reset, pero básicamente se lo puede suplir con una entrada de carga. Le está faltando el reset, pero bueno, ya saben, el problema acá es que la carga, bueno, el problema entre comillas es asincrónica, pero bueno, si ustedes ven, el control universal se lo presenta como que tiene dos entradas de control. Por eso para que ustedes tengan el criterio y tengan la posibilidad de analizar qué es lo que pasa con todas las entradas y analizarlo. Pero acá las entradas de control ya no se presentan como C0 y como C1, o como S0 y S1 lo presentan algunos fabricantes. Acá hay que ver bien qué es lo que queremos hacer para ver a qué entrada le vamos a mandar información. Ya no hay C0 y C1, pero yo sé que si quiero cargar, acá tengo que mandar un 0. Entonces mis entradas de control, en este caso pasan a ser 3. El clock, es una señal de sincronismo. Entonces, el habilitador de la cuenta, el que sea cuenta ascendente descendente, entonces según esta tabla es como ustedes van a configurar su contador para que funcione. Ahora bien, otro contador que tenemos es el 74-160, el 74-161, 162 y 163. Acá nos manda una familia de 4 contadores. Prestemos atención un poquito a esta tabla, de verdad que es bastante interesante, les va a cambiar la vida. Si ustedes ven, el módulo del contador 160 con el 162, los números pares, son módulo 10. El 161 con el 163 son módulo 16. Pero ¿qué cambia a su vez entre los contadores del mismo módulo, entre el 160 y el 162, o el 161 con el 163? Si nosotros vemos, la única diferencia es en el clear. El 160 es clear asincrónico, el 162 es sincrónico, ¿ven? Y en este caso, el 161, el clear es asincrónico y el 163 es sincrónico, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que dice? El 160 y el 161 son distintos módulos, pero tienen el mismo tipo de clear asincrónico. Y el 162 y el 163 son distintos módulos, uno es módulo 10 y el otro es módulo 16, pero el clear es sincrónico, ¿ven? Entonces, en el 162 y 163, cuando yo borre, espera el clock, ¿lo ven? Espera en el sincronismo. El 160 y 161 no, automáticamente borra. Esa es la única diferencia entre las 4 familias, pero el fabricante nos va a presentar los 4. El encapsulado es el mismo. Habilitador T y habilitador P tiene 2 entradas de habilitación, tiene un clock, tiene un clear que se borra, ya saben, sincrónicamente o asincrónicamente según el modelo que compremos. Tenemos una entrada de carga en 0, tiene entrada de carga paralelo y tiene la salida. Y tiene el carry de salida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando el clear esté inhabilitado, ya no me importa qué es lo que pase con el clear, y venga, la entrada de carga en 0, no me importa qué pase en P y en T, en el clock voy a cargar la cuenta paralela de manera sincrónica, ¿ven? Y acá que dice, para todos los modelos.
Ahora bien, la entrada de carga ya la ponemos a 1, la inhabilitamos esa entrada, y el clear está en 1. Siempre que en P y esté en 1, y espere el flanco ascendente, va a contar ascendentemente. Este solo tiene cuenta ascendente, este contador, no tiene cuenta descendente. Y dice, cuando en P o en T estén bajo, quédate quietito, no cambies. Eso es para todos los modelos. Se entiende cómo leer la tabla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Del lado izquierdo todas las entradas y qué función va a salir. Algunos te presentan la salida, pero ya saben que la salida es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, o sea, contamos en binario, ascendentemente o descendentemente, hasta 9 o hasta 15, según el módulo. ¿Hay dudas con la parte de esta técnica? Bien, supongamos que nosotros tengamos un contador módulo 15, pero no queremos que llegue hasta 15, queremos que llegue hasta 13. O un contador módulo 10 queremos que llegue hasta 7, hasta cualquier número. ¿Qué es lo que hacemos? A la salida de las cuentas le ponemos un circuito combinacional con compuertas NAND. Entonces, pizarro. Veamos un poquito esto, qué es lo que hace y cómo funciona. Es necesario que entendamos bien los conceptos de la clase de hoy. Si entendemos bien cómo funcionan los elementos de memoria enearios, cuando veamos síntesis, cómo usarlo en los circuitos con memoria, van a ver que todo se basa en esto. Si no entendemos esta parte, les va a parecer hebreo la parte que sigue. Los van a poder aprender de memoria, los van a resolver, van a probar la materia, pero no lo van a entender. Por eso es fundamental que la clase de hoy entiendan bien cómo andan los componentes. Porque si entienden eso, van a ver que el resto de la materia les va a resultar muy simple. Si no entienden, les va a resultar muy complejo. Porque no van a saber qué están haciendo. Entonces van a buscar el método de memoria. Bien, entonces, nosotros tenemos un contador. Y esta es la salida. Q0, Q1, Q2, Q3. Bueno, no importa la entrada de carga. Acá solo va a importar el reset. Entonces nosotros, supongamos que sea mod 16, que cuenta del 0 al 15. Pero queremos que sea mod 13, que vaya del 0 al 12, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A la salida esta, queremos que cuando tengamos 1, 1, te quedo muy acá, 1, 1, 1, 0, que es el 12, queremos que resete, que después del 12 vaya al 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A esta la vamos a mandar a una NAND de 4 entradas. Acá le vamos a poner 2 negadores. ¿Para qué? Para que tengamos 1 por 1, 0, negador se hace 1, 0 negador, 1 por 1 por 1 por 1. Acá tengamos un 0 y lo reseté. Entonces, cuando yo vea el 12 acá, se va a resetear. En cualquier otro caso, si acá viene un 1, esto se va a hacer 0. Si acá viene un 1, esto se va a hacer 0. Acá de tener 1 a 0 está siempre contando y funcionando. Pero, obviamente, la salida, ustedes la siguen tomando de acá, ¿no? Acá van 4 líneas, esa sigue siendo la salida. Pero cuando el contador llegue a 12, ¡pum!, lo va a resetear. Obviamente, vamos a buscar que sea la entrada de reset sincrónica. Para cuando esto muestre el 12, espere el siguiente flanco del reloj para tomar el reset, ¿no? Y del 12 vaya al 0. Si no bien lo ve al 12, me lo va a llevar el retardo de compuerta, los nanosegundos. ¿Se entiende? O sea, si el reset asincrónico, automáticamente ve el 12, va a pasar 5 nanosegundos y me lo va a resetear porque va a ser el reset asincrónico. Al 12 ni lo van a ver ustedes. ¿Entienden? Si quieren hacer eso, de último lo van a tener que hacer contar hasta el 13 para que al 12 no se me vaya. En ese tiempito lo va a mostrar, que ustedes no lo van a ver. ¿Se entiende cómo hacemos para cambiar el módulo del contador? Según la función. Entonces nunca va a llegar al 1, 1, 1, 1, porque bien vea el 1, 1, 1, 0, lo resetea y ya se queda el bucle ahí. Se queda desde 0, 0, 0, 0, contando ascendentemente
hasta el 1, 0, 1, 1 contando ascendentemente, va a llegar a este valor, va a contar, pero en el siguiente flanco resetea al 0, 0, 0, 0 y ya se queda en un bucle contando del 0 al 12, por eso es módulo 13. Ahora bien, este tema es importante porque es mucho cómo usamos los contadores. Se los usa como divisor de frecuencia. En cualquier contador, la señal en la salida del último bits tiene una frecuencia igual a la frecuencia del reloj de entrada dividida en el número mod del contador, en la cantidad de cuentas distintas que tiene el contador. Nosotros tenemos el reloj. Esto lo pueden ver como una tabla de verdad también, ¿no? Es una tabla de verdad que cada filita duplicaba al doble la cantidad de unos y ceros. Entonces, ¿qué es lo que hace el contador para poder tener esa particularidad? Siempre cambian los flancos del reloj, eso estamos de acuerdo. Entonces, ya saben, según dónde está en el primer flanco del reloj, supongamos que esto es Q0, Q1, Q2, Q3. En el primer flanco del reloj, todos venían en 0. Este pasa 1 y sigue acá. Sigue acá hasta acá, sigue acá hasta acá, sigue acá hasta acá. Porque la salida de Q0 va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Se entiende? La salida de Q1 es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La salida de Q2 es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. La salida de Q3 es 8, 0, bueno, y de ahí los 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces Q0 cambia con cada flanco del reloj. Q1 ya cambia cada dos flancos del reloj, ¿lo ven? Entonces Q1 va a venir acá, va a cambiar acá. Q2 ya cambia cada 4 flancos del reloj. Y bueno, y este cada 8. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vemos la salida, cada cuando cambia, nosotros decimos, recuerden que la frecuencia es la inversa del período. El período es todo el tiempo que se repite la señal. O sea, la señal empieza en este puntito, viene, y es esto. Este es el período de la señal, ¿no es cierto? Y ya se repite, por eso es periódica. La frecuencia es 1 sobre ese periodo. Entonces, nosotros, este periodo es 1. Este ya ocupa 2 periodos del anterior. ¿Ven? Porque es 1, 2. El que viene ya ocupa 4. El que viene ya ocupa 8. Y así. Entonces, ¿qué es lo que dice? La frecuencia en A es la frecuencia del reloj dividida en 2. O sea, yo la divido en 2 a la frecuencia. Recuerden que es la inversa del periodo, que es 2 veces, por eso divide en 2. La del B es dividida en 4. La de C la divido en 8. Y la de D en 16. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Si yo tengo 4 salidas, módulo 16 es la frecuencia del reloj dividida en 16. Entonces, mi periodo ahora es ese. ¿Lo ven? Entonces, mi flanco, si yo lo tomo a esto como un periodo, mi flanco se va a repetir cada 16 veces que se dé uno de estos. ¿Se entiende el criterio? Entonces, ¿para qué se usa? Un ejemplo concreto, supongamos que nosotros tenemos una frecuencia de 60 Hz, bueno, acá tenemos 50 en la Argentina, supongamos que estamos en Brasil, y transformamos esa señal senoidal en señal cuadrada, también de 60 Hz. Si nosotros dividimos
y le ponemos un contador mod 60, que cuente hasta 60, claro, en vez de tener 60 gramos, pasa a tener 1. Entonces ya cada un segundo vamos a poder visualizar lo que sea un contador, un segundero. ¿Se entiende? Entonces que pase cada un segundo. ¿Yo qué hago? Bueno, ya saben, supongo que sea 50 Hz, ponemos módulo 50 aquí en Argentina. Cada un segundo vamos a ver que va el contador aumentando. Por eso se lo usa mucho. Vamos a ver si hacemos la práctica de FPGA de este año con algún divisor de frecuencia también para que lo vean y vean cómo variando las frecuencias se ve más rápido, más lento la señal, que es lo que yo les decía. Cuando nosotros hacemos multiplexado a alta frecuencia, mandamos información distinta al 7 segmentos que son todos en paralelo, pero decimos un instante de tiempo, en un segundo mostrame el display de acá. El segundo, bueno, se va haciendo más feo como ustedes ven los segmentos. Entonces, decir, el primer segundo veo acá, el segundo veo acá, el tercero veo acá y el cuarto segundo veo acá. Voy mandando la misma información, o sea, por los 7 segmentos, información distinta, pero espaciada en un segundo de tiempo. Entonces, cuando yo lo prendo este segmento, voy a ver la información que está mandando en el primer segundo. Así en el segundo cambia, pero ya estoy viendo en este, cambio, estoy viendo en este. Si lo hago en un barrido tan rápido, que es imperceptible para el ojo humano, va a dar la impresión que estoy mandando información distinta, que sí la mando, pero en tiempos distintos. ¿Se entiende lo que hacemos? Entonces eso lo hacemos multiplexando los habilitadores de los displays. Por eso es tan importante la frecuencia. Imagínense que el FPGA tiene una frecuencia de 50 MHz. O sea, ni nos enteramos qué pasa en ese tiempo, hemos vivido una vida nosotros. Ahora bien, ahí damos por finalizado lo que es el contador como elemento de memoria. Los registros de desplazamiento también pertenecen a la familia de mediana escala de integración. Se usan para guardar y almacenar datos básicamente y están formados por un conjunto de flip-flop D. ¿Se acuerdan del flip-flop D? Que era un flip-flop que recibía información y en el pulso siguiente del reloj la mandaba. Tiene un clock. Ese clock es comunitario con todo el flip-flop D. En este caso tenemos 4 flip-flop D. Bueno, 4 cuadraditos, en realidad hay 1.000.000, hasta n-1, según n. Entonces, la información en I0, en el punto siguiente del reloj va a ir a Q0, la información en I1 va a ir a Q1, la almacenada en IN-1 va a ir a QN-1. Se los conoce también como elemento estático de información a los flip-flop D que tiene la carga almacenada permanentemente. Pero básicamente estos son elementos que se usan para almacenar información y mandarla a la salida. Hay distintas maneras de ingresar la información y hay distintas maneras de sacarla a la información de estos flip-flop. También se lo conoce como Shift Register, en inglés pueden ver SR o RD, según la bibliografía que usen, pero cuando vemos SR, hace referencia al registro de desplazamiento, a Shift Register, por eso aparece en inglés. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Tienen todo el clock en común, o sea, todos desplazan al mismo tiempo, pero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, supongamos que tenemos un dispenser de felpas, ¿no es cierto? Acá está la salida y acá está la entrada. Entonces nosotros lo que queremos es sacar esta felpa, cada vez que esta es la salida, ¿estamos? Entonces viene algo, un bracito y lo empuja. Entonces este lo va a empujar a este, lo va a empujar a este y este va a salir. ¿Entiendes? Entonces siempre el que va a salir es el que está siguiente en la cola. ¿Estamos? Entonces yo para sacar el verde voy a poner rojo, el que va a seguir va a ser el verde y así. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy desplazando. Entonces el elemento que va a seguir es el elemento que sigue en la cola. Por eso es un registro de desplazamiento, porque desplazo la información. El último elemento que yo ponga no es el que va a salir.
Porque este elemento va a irse. El azul va a ocupar el espacio que tiene el verde, el negro el espacio que tiene el azul, el rojo el espacio que tenía el negro, y recién ahí va a entrar el puntero, ¿se entiende? Y ahí vamos a ir desplazando. Ahora bien, podemos desplazar de izquierda a derecha, o podemos desplazar de derecha a izquierda también. De derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces yo desplazo de izquierda a derecha, el sentido de desplazamiento es distinto. Ahora bien, nosotros ¿cómo estamos desplazando acá? En serie de 1 bit. ¿Y cómo estamos saliendo? En serie de 1 bit. Entonces, ustedes acuérdense en el flip-flop D, era un flip-flop que básicamente tiene una sola entrada D, una sola salida Q0 y un clock. ¿Y cómo era la tabla de funcionamiento? D sub U, Q sub U más 1. Si venía un 0, en el flanco del reloj sale un 0, y si venía un 1, sale un 1. Entonces, si yo pongo un 0, cuando venga un flanco del reloj va a pasar un 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pongo un 1, va a pasar un 1. Pero, ¿esto qué es lo que hace? Conecta 4 flip-flop D en cascada. Entonces, supongamos que acá ya hay un 1, 1, un 0. Todos los relojes, o sea, todos los cambios se dan al mismo tiempo. Estos son los relojes. Y acá viene el sincronismo, ¿no? El clock. Ahora bien, si yo pongo un 0, en el siguiente flanco del reloj, ese 0 va a venir acá, la salida de D3 es la entrada de D2, este 1 va a venir acá, este 0 va a venir acá, y este 0 va a venir acá, y va a ir a la salida. ¿Se entiende? Si yo vuelvo a poner otro 0 acá, lo vamos a ir desplazando de izquierda a derecha hasta que salga. ¿Se entiende cómo funciona un registro de desplazamiento a nivel general? Desplazo el numerito, tengo que decir qué desplazar. O sea, no es que desplazo un hueco. No, yo tengo que desplazar un 0 o un 1. Yo tengo que poner un 0 o un 1 para desplazar. O puede ser también que lo conectemos así. Entonces el que sale vuelve a entrar y lo tengo dando vuelta a los numeritos. Eso es lo que pasa acá. Ingreso un 0, va a salir 0, 1, n pulsos del reloj después. Eso tienen que dar ustedes. Ustedes, la información que están poniendo acá, la van a ver en un futuro. ¿Entienden? Este 0 lo voy a ver, en este caso, 4 pulsos del reloj después. Voy a tener otro 0 que voy a ver antes, pero no es este. ¿Se entiende? Entonces, la información que yo estoy viendo ahora, la ve en un futuro. O esta información que yo he cargado en un pasado. Me siguen el concepto, ¿no? O sea, por más que yo tenga todo 0 acá y yo pongo un 0 y salga un 0, no es este 0. Es otro 0. Vendría a ser como una cápsula de tiempo. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? No hace falta que redundamos más en eso. Bien, así como nosotros decíamos que a los flip-flop los podíamos representar con máquina de estado finito, a los contadores también los presentamos con máquina de estado finito, al registro de desplazamiento también. Y este es un problema que muchas veces pongo en el parcial, obviamente no con todo estado, sino con un poquito más de estado, y muchos no lo hacen. Básicamente, ¿esto qué es? Es un registro de desplazamiento que tiene la entrada en serie, que ingresan los datos de izquierda a derecha, pero la salida la veo en paralelo, porque puedo ver la información de los dos registros, ¿se entiende? ¿Entienden el concepto o no? Bien, ¿cuál sería su alfabeto de entrada ahí? 1 o 0. O sea, no tenemos más información. ¿Y su alfabeto de salida? 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. ¿Estamos? Que son las combinaciones que pueden ir entrando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer
¿Cómo vamos a hacer para sintetizar este elemento de memoria? Que es lo que yo les propongo siempre. Primero armen alfabeto de entrada y alfabeto de salida, es lo más difícil de identificar de la máquina. ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Ahora bien, ya sé cuál es entrada y salida. Entrada es X, salida es Q0 y Q1. Pero ahora, ¿cuáles son los valores posibles que yo puedo tener a la entrada y a la salida? Y hablamos del alfabeto. Entonces decimos, vamos a tener un estado cualquiera que la salida va a ser 0, 0. No me interesa. Entonces yo empiezo planteando eso. ¿Qué puede venir? 0 o 1. Si viene un 0, ¿qué es lo que hago? Al 0 que viene lo desplazo. Entonces sí queda un 0, 0, ¿se entiende? Entonces, esto es 0. Ahora bien, es importante el sentido de desplazamiento. Ahí está, de Q0 a Q1. O sea, ingresa por izquierda, pero este es el valor de Q0, y Q0 va a Q1. ¿Lo ven? Flip-flop 0, flip-flop 1, entra a izquierda. Entonces, es como que esté desplazando de derecha a izquierda. Si yo lo pongo como Q0, Q1 acá, estoy desplazando desde la derecha hacia mi izquierda. Entonces, si yo a esto, salvo que llamemos al revés. Esto es Q0, Q1, ¿lo ven? Entonces, ¿qué más puede pasar ahora? Que entre un 1. Y vamos a ir a ese 1 con salida 0, 1. ¿Por qué? Porque yo tenía 0, 0. Y le empujo un 1. Entonces este 1 empuja, este 1 pasa a valer acá, este 0 se va acá, y este 0 se va. Ya no me interesa. Estoy en este. ¿Qué puede pasar ahora? Que venga un 0, que venga un 1. Ese mismo análisis lo hago siempre. Si viene un 0, ¿a qué estado vamos a ir? Al 1, 0. Y si viene un 1, ¿a cuál? Al 1, 1. A un S3 que venga el 1, 1. ¿Ve que solo se va armando la máquina? ¿Qué es lo único que yo planteé? Mi alfabeto de entrada, y planteé un estado cualquiera. Y de ahí solo se va yendo la máquina. Acá, ¿qué puede pasar? Que venga un 0, que venga un 1. Si viene un 0, y si viene un 1, ahí puede pasar que venga un 0, que venga un 1. Si viene un 0, y si viene un 1, me quedo acá. ¿Ven? Entonces, básicamente, ¿qué hice? Planteé las entradas, las salidas, en base a eso vi cuáles son mis valores posibles de entrada y de salida, un estado cualquiera, pero haber empezado acá, 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 y solo se va armando la máquina, ¿lo ven? Bien. Alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estados, ya saben, yo les sugiero conjunto de estados de cargo para el final. Una vez que termina la máquina, recién ahí ponen S3, S2, S1 y S0. No antes, porque tienen que tener mucho nivel de abstracción para saber. En este caso era simple, era sencillo, pero en otros problemas no tanto. Y bueno, y ahí está la máquina que básicamente la armamos, pero bueno, acá está invertido Q0, Q1 en la PPT, ¿no? Acá Q0 lo tiene como el de la izquierda y Q1 como el de la derecha. Por eso están los desplazamientos al revés. Nosotros empezamos desplazando hacia allá, pero bueno, acá Q0 lo manda para la izquierda. Bien, así como lo podíamos clasificar a los contadores y a los flip-flop y demás, podemos clasificar el registro de desplazamiento. Obviamente la longitud de palabra de salida es una de las clasificaciones, cuántas palabras tenemos a la salida. El sentido de desplazamiento, si desplazamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? O si es reversible, si puede desplazar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Según el tipo de carga, si tiene o no tiene carga paralelo, y si tiene carga paralela, si es carga sincrónica o es carga asincrónica. O sea, se divide según la carga en tres tipos, con carga paralela sincrónica, con carga paralela asincrónica o que no tenga carga. Según el tipo de borrado, si es sincrónico o asincrónico, si lo tiene o no lo tiene, obviamente también. Y según el acceso a las entradas y a las salidas. Según cómo ingresa. Si tiene entrada en serie y salida en serie,
si tiene solo entrada en paralelo y salida en paralelo, si tiene entrada serie y salida paralelo, o si tiene entrada paralelo, salida serie. Entonces, según eso, esta es una terminología muy usada, es si son SISO, SIPO, PISO o PIPO. I y O son de input y output, están en inglés. Entonces, serial input, serial output. O serial input, parallel output. ¿Estamos? Pero entonces, S de serie, la P de paralelo, la I de entrada, la O de salida, de input-output, y según eso, es las combinaciones del registro de desplazamiento que podemos o no tener nosotros. Este es un ejemplo de cada sistema: entrada serial input, serial output, entrada serie, salida serie. ¿Qué es lo que tiene? Cuando hay entrada serie, salida serie, tienen que darle el sentido de desplazamiento, ¿no? Left to right, de izquierda a derecha, o right to left, de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo desplazo de izquierda a derecha o desplazo de derecha a izquierda, serie, que es el ejemplo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, nosotros desplazamos en serie las felpas, le íbamos empujando. Ahora dice, entrada serie, salida paralelo, que es este ejemplo que vimos acá. Entonces, yo desplazo en serie, 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 pero la información la saco en paralelo. Saco todos los bits de información. Otra es la entrada paralelo, salida serie. Yo mando los 4 bits, pero cuando desplazo voy sacando de a uno. ¿Se entiende? O todo en paralelo, que es lo que hace el flip-flop D. Entra el dato del D, saco el dato del D en paralelo. Entonces son los 4 tipos de registro de desplazamiento que nosotros tenemos según el tipo de carga y el sentido de desplazamiento. Ahora bien, como presentamos nosotros un contador universal, también tenemos un registro de desplazamiento universal. Pero recuerden que nosotros llamamos universal porque queremos aprender el todo del registro, el todo del contador. Cuando ustedes lo vayan a usar en la vida real, van a usar lo que ustedes necesiten. Pero tienen que saber que existen todas esas posibilidades para ser usadas o no. Siempre lo difícil es saber que existe. ¿Cómo se usa? Ya es fácil para ustedes. Porque ya googleando un poquito, un GPT, chat, que ese que se llama ahora, toda esa inteligencia artificial, entonces ya le pregunten y ya saben qué responder. Pues tienen que saber que existe para responder. ¿Se entiende? Si no saben que existe, ahí está el quilombo. ¿Cómo? Claro, que preguntar. Eso es lo difícil. No la respuesta, porque la respuesta está al alcance de todos. ¿Cuál es el mayor problema a veces, si lo extrapolamos un poquito a la vida? Cuando no conocemos, ignoramos, creemos que lo que tenemos es lo correcto. Entonces, si mirá que a veces no estamos mal en Tucumán, y eso es porque no conoces otro lugar. Te vas a Buenos Aires y ves cómo el transporte público funciona de distinto. Dices, qué bueno que vamos a hacer con el transporte público. Que no te haga un paro de subte un día alto nomás. Nos vamos a Colombia y decimos, mira qué bien que funciona con los tiempos. Claro, ya te va a Holanda y ya ves cómo está funcionando distinto. Ya te va a Madrid, ya ves. Entonces, cuando empezás a conocer, empezás a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. La facultad decimos, ¿está bien? Sí. Pero hay algo que están sucios. Vos decís, esto está sucio. No, no está sucio. Vos decís, ¿cómo que no está sucio? Sí. Entonces, todo eso siempre depende de la óptica del observador y cuánto conocemos. Lo que nosotros queremos hacer es presentarle el todo. Sabiendo que existe, después lo pueden usar. Bueno, yo me voy yendo, ustedes digan, volvamos. El reset, tiene entrada de reset, tiene entrada de carga paralela, tiene habilitador, tiene un clock, ¿qué left input y right input? Depende del dato que vamos a entrar en el sentido de bien Juan Cruz. Sí, una cosa es el sentido de desplazamiento y otra es lo que vamos a desplazar. Entrada por izquierda. Entonces yo voy a decir desplazar de izquierda a derecha. ¿Pero qué desplazar? El dato que entra por acá, el 0, 1, que el contador esto no tenía. Yo decía, contar hacia arriba o hacia abajo, que tenía que contar, era más bobo. Yo digo, desplazar de izquierda a derecha. ¿Pero qué? Un 1 o un 0. Entonces, el dato que entre por izquierda o el dato que entre por derecha. La salida paralelo y tenemos la entrada de control, que ya saben que no la van a ver como tal en todos los fabricantes. No todos tienen entrada de control, tienen entradas que hacen funciones distintas y según lo que yo quiera hacer, el dato que yo le voy a mandar. Entonces, si por entrada de control viene 0, 0, no desplaces, quédate quietito. Si viene 0, 1, desplazás de izquierda a derecha. Si viene 1, 0, desplazás de derecha a izquierda. Y si viene 1, la carga que tenés acá, mandala a la salida. Obviamente, siempre estamos censando Q0, Q1, Q2 y Q3. Si nosotros queremos
que sea entrada paralelo, salida paralelo, ponemos que cargue y que salga. Si queremos que sea salida serie, vamos a estar viendo qué es lo que me da el último Q del registro de desplazamiento, ¿se entiende? Entonces no voy a estar analizando todo, solo voy a estar analizando un dato. Y aquí voy a estar viendo qué desplazar y cómo desplazar. Un registro de desplazamiento comercial bidireccional es el 74194, que ¿qué es lo que tiene? Entrada de carga paralelo, tiene entrada de serie por derecha, entrada serie por izquierda de desplazamiento, tiene el clock, tiene el clear y tiene la salida Q. Y este registro en particular sí tiene dos entradas de control. Si la entrada de control es 0, si las dos valen 1, entrada de carga paralelo. Si una vale 0 y la otra vale 1, desplaza por derecha, si al revés desplaza por izquierda y si es 0, 0 se queda quietito. El se queda quietito se entiende, o sea, siempre hacemos referencia nosotros a que todos los elementos estos, todos los componentes estos, le hace caso al reloj. Entonces, ¿qué hace? Viene el flanco del reloj y lee todas las entradas. Cuando lee todas las entradas dice, ¿cuál tiene prioridad? Tenés prioridad vos. ¿Entiendes? Entonces, a la que tenga prioridad es lo que va a hacer. Esta inhabilita, ¿qué es lo que dice? No me importa el flanco del reloj. Vos quédate quieto. ¿Se entiende? Bien, esta es la tabla de funcionamiento, la red de funcionamiento. Si nosotros vemos, por lo general a la izquierda siempre está la que tiene más prioridad. Dice, si en clear viene un 0, no me importa qué valor tiene la entrada de control, no me importa qué tiene el clock, es asincrónico obviamente, no me importa la entrada serie, derecha e izquierda, no me importa que tenés paralelo, tu salida va a ser toda 0. O sea, vos pones un 0 acá y no me importa nada más, vos vas a mandar 0 a la salida. Ahora bien, lo inhabilito el clear, lo mando a alto. ¿Y ahora qué es lo que me dice? No me importa qué valor haya en cualquier lado cuando venga un flanco descendente del reloj. Venga acá, venga un 1 y pasa un 0. Tu salida, QA, va a mantener su valor. O sea, si cada vez que venga un flanco descendente o venga un nivel, me voy a quedar quietito. Ahora dice, de acá para abajo, en ese todos los flancos ascendentes, dice, en ese 0 y en ese 1 hay un alto. Acá le copia un 1, 1. ¿Qué es lo que hace? El 1, 1. El valor de la carga paralelo se va a ver reflejado allá. Y no me importa qué valor tenía vos en left y en right, en tu entrada derecha. Vos me podés mandar valor para desplazar por dos lados, pero yo no da bolilla. A mí solo me importa el valor de la carga paralelo que en el flanco siguiente del reloj te lo voy a mandar a la salida. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué me dice? Si yo por ese 1 tengo un bajo y por ese 0 tengo un alto, un S1 tengo un S1 tengo un bajo y un alto, entonces es 0, 1, pero acá está justo al revés. Es 1, 0, vendría a ser. Entonces dice, desplazame hacia la derecha. Cuando venga un alto, el valor que tengo acá, el alto este lo va a vender en QA. ¿Ven? Entonces está desplazando a la derecha porque QA es bien menos significativo, es QA, QB, QC y QD. Entonces desplazame por derecha QA. El valor que tenía en A, mandámelo a QB. El de B y acá, ¿se ven? Si viene un alto. Y me dice, y si viene un bajo, méteme un bajo. Por eso dice, la alternativa, que sea 0, 1, tanto para alto y para abajo. Y no me importa qué valor tenés acá. Y no me importa qué valor en cada paralela. Vos me decís, hace esto y yo me explico solo en esto. Y al revés pasa lo mismo. Y bueno, y si las dos son bajas, se queda quietito. Indistinto del flanco del reloj. Venga o no venga, se va a quedar quietito. ¿Se entiende la tabla, no es cierto? Bien. Y este es un diagrama temporal. Si lo he aburrido con la tabla, con el diagrama temporal me aburro un poquito más. ¿Qué es lo que dice? Que en cada flanco ascendente del reloj vale las entradas. Obviamente, cuando el clear valga 0, no me importa nada más, no vale nada, lo va a mandar al 0 a la salida. De ahí que dice, ese 0 vale 1 y ese 1 vale 0. Ese 0 vale 1, 0, desplaza hacia la izquierda y bueno, y ahí voy a ir desplazando el dato este. Primero lo manda al dato, primero manda un 1 y después manda 0. Entonces a ese 1, ¿ven cómo lo desplaza? ¿Ven cómo se va desplazando? Ya no me manda una señal
dividida en frecuencia como el contador, ahora me va desplazando la información según los sentidos de desplazamiento, y la entrada de carga paralela solo va a leer cuando las dos valgan 1, en este caso, el caso es este, ven que vale 1 y 1, ahí manda la entrada de carga paralelo, que el valor de 1, 0, 1, 0, lo refleja acá, 1, 0, 1, 0. Y en base a eso empieza a desplazar el 1 que vemos ahí. El diagrama temporal ayuda mucho a entender cómo anda el circuito siempre. Cuando no entendemos el fabricante, la nomenclatura y demás, vemos el diagrama temporal y nos ayuda a cerrar la idea. Bien, ahora vamos a ver las formas comerciales de los distintos registros. Le hemos presentado al CIPO, al PISO, al PIPO y al CISO. Este es un registro de desplazamiento que tiene entrada en paralelo, salida en paralelo. Si nosotros vemos, el clock es común a todos. El reset es común a todos. O sea, cuando yo ponga clock, voy a estar transicionando la información de la entrada paralelo en la salida paralelo. ¿Lo ven? Y el dato que entre por Q5 el dato que entre por D5 va a salir por Q5, el que entre por D6 por Q6, por D7 por Q7, el D8 por Q8. Entonces, ¿qué es lo que hace? La información que yo tenga acá, en un flanco siguiente del reloj la voy a ver acá. Por eso es entrada paralelo, salida paralelo. ¿Se entiende? Básicamente, y ven que hay un flip-flop D, que es lo que vimos la clase pasada. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos ese flip-flop D, que es entrada paralelo, salida paralelo, y lo que queremos es hacer que sea entrada serie, salida serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiamos por verde esperanza. Lo vamos a hacer más chiquito. Nosotros vamos a tener Q0, Q1, me quedo mojadito. Pero las entradas van por arriba, que son las D. Q son las salidas de los flip-flops. Nosotros tenemos D0, D1, D2 y D3. Y acá tenemos Q0, Q1, Q2 y Q3. Y esto va desplazando, ¿no es cierto? Se va desplazando de un lado para otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A D0 lo tomamos como entrada. Como entrada de serie. Q0, en vez de ponerlo acá, lo mandamos a D1. Entonces, la información esta va a entrar en D1. La información que salía por D1, que es Q1, va a entrar a D2. La información que salía de D2 va a entrar a D3. Y Q3 va a ser el output. ¿Entienden? Por eso es que yo ahora estoy entrando en serie y saliendo en serie, porque estoy realimentando los pulsos del reloj y la información la voy desplazando. Que es básicamente eso. Entrada serie, salida serie, y así cableamos un registro de desplazamiento con entrada paralela, salida paralelo, porque vamos desplazando la información que tengo ahora en un instante de tiempo después. Es el mismo componente convertido. Bien, esto es una entrada serie, salida serie. Recuerden que nosotros podemos tener el sentido de desplazamiento. Bien. Esto, lo que me dice SH y LD es shift o load. Si queremos que desplace o que cargue. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros acá en shift ponemos un 1 negado se hace un 0. Y si ustedes ven, ese 0 va con puertas AND que entran en toda entrada de carga paralela. O sea, 0, por lo que sea, va a ser siempre 0. O sea, no me interesa, nunca me va a poner información acá, porque voy a tener un 0 sumando después. Si yo acá pongo
un 0, en lugar de un 1, 0 negado se hace 1. Ese 1 va a ser 1 por, va a entrar en paralelo. Pero ese 1 se niega y entra acá. Y me lo hace 0 al desplazamiento. Entonces 0 por lo que sea no va a ser. Por eso ¿qué puede hacer? Puede desplazar o cargar. Y lo único que hace es unas AND con unas OR. 0 por lo que sea va a ser 0. Nunca va a entrar esa información a esta OR. O me inhabilita la carga paralela. ¿Lo ven ese circuito? ¿Lo entienden? ¿Lo interpretan o quieren que lo desarrolle un poquito más? ¿Se entiende? Dávila. ¿Más o menos? Bien. Si es más o menos, es más menos que más. ¿Qué es lo que hace? Básicamente vamos a ver un solo pedacito. Tenemos compuertas AND. Y tenemos una compuerta OR. Acá yo voy a decir que esto es para desplazar. Desplazar, que le llamo SH de shift. Y yo voy a decir que acá va a entrar una entrada paralela. Entonces, ahora bien, yo voy a poner dos negadores acá. Y yo voy a decir acá, SH barra LD. Si SH vale 1, si yo pongo un 1 acá, 1 negado se hace 0. Entonces este 0 yo lo voy a mandar acá. ¿Para qué? Para que 0 por lo que sea va a ser 0. Acá yo voy a tener un 0. Entonces esta compuerta AND, no importa que viene acá, si viene un 0, yo voy a tener 0, 0, 0, y si viene un 1, yo voy a tener 1 o 0, 1. ¿Entienden? Ahora bien, supongamos que no viene un 1, yo ahora pongo un 0, por eso LD está negado, porque ahí va a ser cuando cargue. Este 0 negado se hace 1, entonces es 1 por el valor que sea. Si es 0, 1 por 0, 0, si es 1, 1 por 1, 1. Y a este, lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque este 1 negado se hace 0, entonces este 0, por lo que sea, va a ser siempre 0. Entonces, si es 0, yo le voy a dar prioridad al valor que desplace acá, porque le inhabilito toda la información allá con un 0 por. Y si es 1, al revés. Eso multiplicado por n. En este caso, tiene de la A hasta la H, son 8 valores distintos que vas a reflejar. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? El clear es prioritario, viene el clear, no me importa qué pasa, yo te voy a mandar un 0. Acá dice, cuando el clock, él tiene habilitador de clock, cuando el clock está en alto, no, se va a quedar quietito, indistinto de venga o no el flanco del reloj, y acá, SH, cuando valga 1, cuando valga 0, el valor de la carga paralela la va a mandar acá, ¿ven? Porque acá LD está negado, entonces cuando esto valga 0, bueno, esté en 0 el habilitador del clock, y ven el flanco del reloj, no me importa qué valor tiene la entrada serie, porque no tiene nada, la salida se ve reflejada acá. Ahora, cuando esto esté en alto, esto esté en bajo, si viene un H, desplaza un H, si viene un bajo, desplaza un bajo. ¿Se entiende? Entonces este es el valor que ustedes ponen en entrada serie, y este es el valor que desplaza de QA hacia QD. Bien, 74.166 es el mismo componente. ¿Qué es lo que hace? Ve en los flancos del reloj. ¿En cuántos pulsos del reloj yo voy a ver la información almacenada en T1? ¿En cuántos pulsos creen ustedes? Tiene 8 salidas. En 8 pulsos del reloj. ¿Se entiende? Porque acuérdense que yo estoy grabando lo que va a ver mucho tiempo después. Como tiene 8 salidas, este flanco yo lo voy a ver desplazado 8 periodos del reloj para allá. Entonces toda esta figura se desplaza 8 pulsos del reloj para allá. ¿Se entiende?
Eso es básicamente lo que hace un registro de desplazamiento, obviamente con la frecuencia del reloj y el clear inhabilitado. Otro puede ser entrada paralelo, salida paralelo. Salida serie, que es 74165. Esta es la tabla de circuito y esta es la tabla de las funciones. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos los valores por acá y siempre el Q7 es el que me va a mandar la información. Tenemos carga paralelo o tenemos el que desplace solamente. ¿Y qué es lo que desplaza? El valor que venga por DS. Eso es fundamental en el registro de desplazamiento. Que sí o sí tenemos que poner qué valor va a desplazar. Y en este caso, qué valor va a cargar. Porque si le decimos desplazar, le va a hacer caso a esto y va a desplazar. Si decimos cargué en paralelo, va a cargar en paralelo y lo que pongamos en Q7, en P7, se va a ver en Q7, que en realidad es D7, pone P de paralelo. Entonces, si esto tiene shift load, si viene un 0, ¿qué hacemos? Carga paralelo, no me hace caso a los demás. Y si viene un alto, ahí analiza si va a tener cambio o no va a tener cambio, y si viene el flanco, si va a desplazar o no va a desplazar, un 0 o un 1. Es más de lo que venimos viendo. Bueno, este es un ejemplo del 74165, tenemos el reloj. Acá, cuando esto sea 0, el valor que nosotros tengamos acá, en el pulso del reloj, se va a ver, esta es la entrada de carga paralela, ¿ven? Entonces, cuando yo ponga a un 0 acá, el valor que yo tengo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, el 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, es el valor que se va a ver reflejado en la salida, ¿ven? Cambia la carga paralelo, viene otro 0, entonces el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, el que vemos reflejado acá, de Q0 a Q7, si no, si está en 1, estoy desplazando los valores directamente. ¿Qué valores están desplazando? Los que vienen acá. Evidentemente, el valor de desplazamiento es 0, porque solamente se los va llevando los valores hasta que quedan todos en 0. Te queda todo en 0, va a desplazar 0, no tiene que más mostrar, va a ser siempre la salida 0. Otro es entrada serie y salida paralelo, que es el 74167. El 74167, según el valor que tenga S1 y S2, acá sí lo podemos ver como entrada de control a eso, es el sentido de desplazamiento y qué es lo que va a hacer. Si nosotros vemos, cuando clear está en 0, mato a 0, no me interesa nada. Cuando el clear está en 1, clear, ve que tiene el dibujito, este es el clock, que están todos sincronizados al mismo tiempo. Cuando ese 0 y ese 1 están en 1, y viene el flanco ascendente del reloj, no me importa qué valor tiene serial, y qué valor tiene left, y qué valor tiene right, derecha e izquierda, el valor de la carga paralelo se va a reflejar a la salida. Ahora bien, si ese 1 tiene un bajo y ese 0 tiene un alto, solo veo derecha. ¿Ven? Si derecha es alto, entro por derecha un alto. Si derecha es bajo, entro por derecha un bajo. Y el valor de QB es el valor que tenía QA. Y el valor de QC es el valor que tenía QB. Por eso dice QB. Ahí ven. Y si invertimos esto, ¿qué es lo que hace? En vez de entrar por izquierda, entra por derecha. Entonces desplaza de izquierda a derecha y ahí toma el valor que tiene left, izquierda. ¿Se entiende? ¿Por qué left? Recuerden que está invertido, ¿no? O sea, QD está entrando por izquierda. Y si las dos son bajos, no me importa, se queda quietito. Entonces, si nosotros vemos, el 74167 también es un registro universal porque me permite usarlo como SISO, como SIPO, como PISO, como PIP. O sea, puedo tener todo, tengo entrada de borrado y tengo entrada de carga. Bien, ¿está hasta ahora el registro? ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Ok? ¿El anterior te confundió en qué? ¿O el anterior de este? No entiendo muy bien cuál sería la etapa. O sea, cuál es el... Claro, esto, o sea, vos decís este diagramita. Sí. No, esto es incompleto, le está faltando las entradas de carga paralelo que tienen que venir una a cada uno
y las entradas SR y SL. O sea, este diagramita te muestra solo esta partecita, pero le está faltando los valores que va a desplazar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Buscalo a este encapsulado, pone 164 datasheet y ahí te va a dar completo el pinout que tiene y te tiene que dar esas entradas. ¿Entendés? Esto es una fracción de lo que venimos viendo. Está faltando las entradas de carga paralelo. Cuando vos ves el pinout, va a ver que va a tener A, B, C y D también. Que acá no lo tenés. Y va a ver que tenés SL y SR también. Que acá no está graficado en esta cosa. ¿Se entiende? ¿Esa es tu duda o va por otro lado? Con esto, con S1 y S2. Según el valor que vos pongas acá, si vos pones en S1, ve que acá dice S1 y S2, si vos pones alto y alto en los dos, carga. Si S1 y S2, si S0 y S1 valen 0, 0, mira, acá S0 y S1 valen 0, 0, 1, 1 es alto, alto, carga. ¿Ve? Si es S1 bajo y S0 alto, o sea, si viene un 0, 1, desplaza por derecha. Si acá viene un 1, 0, desplaza por izquierda, por eso lo ve izquierda, y si viene 0, 0, no desplaza. ¿Lo ves, Camilo, o está más mareado? O sea, vos primero priorizás clear. Si viene 0, borra todo. La salida es 0, 0, 0, 0. Pero eso no ese dos afectan al circuito de otra forma parte de eso, ¿no? O sea, el circuito interno general. Sí, o sea. Claro, sí, no, ya vas a ver que son compuertas. No, esto es un diagrama de bloque general. Por eso, búscalo. 74, 167, datasheet. Ahora no, porque ahora vamos a ver en RAM. Mirar el circuito no es esto. Es una página entera, una maraña de cosas. Ya lo voy a proyectar después, terminemos RAM y ya lo proyecto, así lo vemos y nos sacamos toda la duda. Y va a ver que es algo mucho más grande. Esto es a modo acotado para que entendamos. Si presentamos semejante circuito nos mareamos todo. Pero ya lo vamos a ver cuando termine la clase. O lo vemos cuando terminemos RAM, si te parece. ¿Entendés la tabla cómo se lee? Lo importante ahora es que entendamos la tabla. Ya vamos a ver cómo es el circuito real e interno. Bien. Eso vendría a ser contador de registro de desplazamiento. El último elemento de memoria que vamos a ver ahora es la memoria RAM, que ya entra dentro de los componentes LSI, ya no es más MSI, que es como la ROM. Básicamente es como ROM. ¿Se acuerdan qué era ROM? ¿Qué era ROM? ¿Qué significaba? Read Only Memory, no era solo lectura. ¿Y RAM? Random Access Memory, es memoria de acceso aleatorio. ¿Qué diferencia hay con la ROM? Que la puedo leer y escribir. La ROM al final también, pero recuerden que eran memorias prácticamente de lectura. Se la podía modificar, pues se modificaba el circuito, pero no era que estaba leyendo y borrando constantemente. Yo la grabo una vez y ya la uso. Estaba la Ecuador PROM, que era la borrable eléctricamente, borrable y grabable, pero bueno, eso es para casos específicos, no es que estoy leyendo y borrando todo el tiempo. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar una lupita y vamos a ver lo que es un registro, lo que es un solo elemento de memoria para almacenar. Solo vamos a almacenar un bit de información. Pero para eso vamos a usar dos compuertas tri-state. ¿Se acuerdan de la compuerta tri-state? Que tiene un tercer estado de alta impedancia. Este es un seguidor nada más. Entonces cuando yo tenga un 1, va a funcionar como seguidor. Cuando tenga un 0, me manda alta impedancia y como que no está nada conectado. Es fundamental que mantengamos este criterio hasta el final y que lo entendamos. Todos entienden lo que es el tri-state, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que es? Entonces mandaba alta impedancia a la salida y como que no estaba nada conectado. Entonces esto va a seguir, la llamaría la entrada de esto, que cuando E esté en 1, ¿qué es lo que va a pasar? El valor en I va a entrar a D. ¿Lo ven? Y el valor de I y el valor de Q también va a salir a O. ¿Ven? O sea, cuando I se habilite, cuando E se habilite, yo tengo acceso a la entrada del flip-flop y a la salida del flip-flop. Y a su vez, ese E, cuando valga 1,
también va a permitir que entre el clock, porque 1 por 1 va a ser 1 y 1 por 0 va a ser 0. Entonces básicamente esa NAND, cuando esto valga 1 a la salida, bueno, bien fierito, vamos a tener el clock. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es un registro? Entonces vamos a decir que un registro de un bit básicamente es un elemento que almacena un bit de información que tiene una entrada de datos, tiene un habilitador, tiene un clock y tiene una salida. Pero el circuito funciona de esa manera. Yo sé que ustedes están entendiendo, pero algunos lo veo con cara de perdidos. Entonces, este es un flip-flop D. A esto le vamos a llamar I. Si este sería un seguidor solo, ¿qué es lo que hago? Si yo, bueno, le pongamos el clock. Cuando acá vengo un 1, este es un seguidor, tengo un 1. El flanco siguiente del reloj, acá voy a tener un 1, a la salida voy a tener un 1. Entonces, si fuera un seguidor común, un flip-flop de común, ¿qué es lo que le agregamos ahora? Un habilitador. ¿Qué es lo que decimos con este habilitador? Primero, vos ya no estás solito. O sea, cuando yo valga 1, por lo que sea, va a ser lo que sea. Entonces, cuando valga 1, la salida va a seguir al reloj. Y cuando valga 0, 0 por lo que sea va a ser 0. O sea, yo acá voy a tener un 0, el flip-flop no va a tener ningún flanco, se va a clavar. Y a este habilitador, a su vez, lo mando a un tercer estado. Entonces, cuando esta sea 0, abro acá y abro acá. Es como que no está conectado el componente. Ahora bien, a ese circuito lo vamos a llamar un registro de memoria, de un bit. Si nosotros queremos tener 4 registros, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos los habilitadores, los conectamos, las entradas con la salida, y ahí tenemos la salida. Entonces, el habilitador es común a los 4 registros. O habilito o inhabilito la información de los 4 bits almacenados, ¿se entiende? El clock es común a los 4, y yo ¿qué es lo que hago? Mando información de un bit a cada registro y la puedo leer. ¿Está claro? Bien. Ahora bien, es un quilombo esto, ¿no? Avancemos un poquito más. Ahora yo tengo 4 registros, seguimos con el registro visto anteriormente de 4 elementos, pero nosotros vamos a poner buffer de entrada, buffer de salida y los 4 registros almacenados en el medio. Si yo inhabilito esto, no tengo nada acá. No tengo nada en RA ni tengo nada en RB. Porque IE está inhabilitado. O sea, la información que yo tenga en I0, en I1, en I2 y en I3 nunca va a pasar acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, IE, ¿qué es lo que va a habilitar? Va a habilitar que yo lea o no la entrada. Que yo lea o no I0, I1, I2 y I3. Si esto tiene habilitado, esto es como que no existe. Ahora bien, analicemos un solo registro. Analicemos solo el registro A. Si yo no le pongo información acá, no tengo nada que leer en RA. Una vez que yo habilite IE, la información que viene por I0, I1, I2 y I3 va a entrar a RA. Voy a tener I0, I1, I2 y I3. Entonces yo voy a guardar en RA la información esta. Que obviamente eso va a generar una salida, Q0, Q1, Q2 y Q3. Pero yo para leer esta salida, lo que tengo que hacer es habilitar el buffer de salida. ¿Lo ven? Si yo está inhabilitado esto, acá no tengo nada. Pero si yo habilito esto, la información que yo tengo acá, la voy a pasar a la salida. ¿Lo ven? O nos hemos hecho una ensalada de fruta. Entonces, si yo quiero leer, habilito el buffer de salida. Y si yo quiero escribir, habilito el buffer de entrada. Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Habilito para que me guarde información en el registro A o habilito para leer
la información del registro A. Por eso es memoria de lectura-escritura. Porque si yo quiero leer, solo habilito el buffer de entrada, y si quiero escribir, solamente habilito si quiero escribir, habilito el buffer de entrada, y si quiero leer, habilito el buffer de salida, de la información almacenada. ¿Y qué es lo que hace este registro? Uno u otro, una posición de memoria o la otra. ¿Qué hacía la ROM? Yo tenía una ROM, tenía líneas de direcciones, ¿se acuerdan? Entonces yo decía, quiero leer la información almacenada en el registro 0. Entonces ponía 0, 0 y me iba al 0. Y leía lo que estaba escrito ahí. Por esto es lo mismo. Mis líneas de direcciones son EA y EB. Entonces yo digo, yo quiero leer la información que tengo en el registro 0. Entonces yo pongo 0, 0, voy al registro 0 de información. Ahora bien, si la quiero leer, voy a tener que mandarle un comando que diga, habilitame la salida, léeme lo que diga ahí. Y si quiero escribir, le digo, habilitame la escritura. Quiero que esta información me la grabes ahí. Por eso es lectura, es de lectura y escritura. La única diferencia con la ROM es que agrego una nueva línea. La dirección es igual. La posición de memoria está igual direccionada. Pero ahora yo a esa posición de memoria le puedo escribir algo nuevo o le puedo leer algo nuevo. Es lo único que cambia. O sea, se agrega una nueva línea de control que es para read, write, que es para lectura o para escritura. Es lo único que cambia. Se especifica similar, ya vamos a ver la especificación. ¿Se entiende esto? Entonces hemos partido de un registro, lo hemos hecho un poquito más grande, pero ahora es importante que ustedes vean que se maneja mucho con esto. Obviamente, memoria de acceso aleatorio, o sea, no es secuencial, yo puedo ir a cualquier posición de la memoria para leerla. Entonces, si nosotros lo vemos como un buffer de entrada-salida, ¿qué es lo que tenemos? Lo que yo les decía, R barra W negado, R, read, right, no me acuerdo si está bien escrito, right, así, me sonaba raro, bien, read, write. Entonces, lectura, escritura, si yo pongo un 1 acá, estoy leyendo. Si yo pongo un 0 acá, estoy escribiendo. Una nueva entrada de control es un solo cable que ven qué es lo que hace. Si acá viene un 1, por lo que sea, va a ser lo que sea, y qué es lo que habilito, la escritura. Y si viene un 0, inhabilito esto se hace 1 por lo que sea va a ser lo que sea, va al habilitador de alta impedancia, pero el bus de datos es el mismo. Nosotros tenemos una memoria ROM, ¿qué es lo que hacía? Teníamos las address y los datos, ¿no es cierto? Esta es una ROM. Ahora una RAM, no la camioneta, ¿no? La memoria, también tiene las address, que me posicionan en alguna posición de memoria. Pero ahora, el dato es bidireccional. Este dato lo puedo leer o lo puedo escribir, la información que viene en ese bus. Con la diferencia que yo tengo que decir qué va a ser ese bus. Si va a ser para leer la información que vos tenés ahí o para escribirla. Es la única diferencia que vamos a tener. Una memoria RAM, si nosotros vemos, esta es una RAM de 4 entradas, 4 direcciones. Acuérdense que igual a la ROM, que era 2 a la n por m, esto es igual, 2 a la n por m. N la cantidad de entradas, 2 a la n la cantidad de direcciones que tenemos, n la línea de direcciones y esta es la cantidad de salida. ¿Qué es lo que tenemos? Un deco, igual que la ROM, de 2 a 4, acá tengo 4 registros, según la posición que yo ponga acá, el registro que voy a señalar, y acá en el buffer de entrada-salida, ¿qué es lo que hago? Que leo que escriba el valor que tenga acá. Si lo pongo a leer, va a leer la información almacenada, y si lo pongo a escribir, va a escribir la información que viene ahí. ¿Se entiende lo que es RAM? Es muy similar a ROM, por eso no quiero perder mucho tiempo. Y bueno, y con esto ya terminamos, que es cómo se clasifican. Las RAM se clasifican según la forma de mantener la información, pueden ser estáticas o dinámicas. Estática es que no necesitan pulso de refresco. Yo le guardo la información y queda mientras quede energizada la memoria. ¿Estamos? Las dinámicas,
yo necesito pulso de refresco, porque si no se borra la información. Yo tengo que estar periódicamente refrescando la información que tiene almacenada. Son un poco más lentos, porque tienen que estar refrescando, pero también son un poco más baratas que las otras, por eso se las usan mucho. Las estáticas son más rápidas, pero bueno, son un poco más complejas. Según la persistencia de la información, esto, para que esté la información, está refrescando. Si ustedes, un pendrive, por ejemplo, una memoria flash, que es un híbrido entre RAM y ROM, si ustedes no lo ven a la foto por 10 años, la foto se va a borrar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque sí, son estáticas, pero en algún momento la carga eléctrica almacenada se va atenuando, entonces se borra en muchos años, ¿no? Por eso, según la información que tiene almacenada, si conviene almacenar en estado sólido o en estado magnético o en estado óptico, porque si es mucho tiempo sin verla, se pierde la información porque se va. Bueno, la dinámica está pensada para que se refresque periódicamente, si no se borra, no espera 10 años, se borra mañana, ¿entendés? Y según la presencia de la información, si son volátiles o no volátiles, y cuando vos le sacás la información, se borra todo o no se borra. Por lo general, históricamente, se ha dicho que las RAM son no volátiles. Hoy por hoy, ya que hay tantos híbridos, también se habla un poco que pueden ser, que son volátiles, que pueden ser no volátiles, porque ya son híbridos, entre memoria RAM, memoria ROM y flash. Por eso habla de la no volatilidad de la memoria ROM, pero en realidad son un poco híbridas con la ROM. La ROM, acuérdense que yo la apagaba y quedaba almacenado. La RAM no. La RAM de la computadora se apaga y se borra. Ahí tienen las DDR, doble dato, o sea, ya son nuevas tecnologías, no van al caso. Y según la tecnología empleada, hoy por hoy se usan semiconductores. Son de estado sólido las memorias RAM. Antes tenían un núcleo magnético chiquitito que almacenaban de manera magnética la información. Ya no se fabrican, esas son tecnologías previas a la del estado sólido, a la de las compuertas NAND. Pueden hacer una analogía no tan análoga con los discos rígidos magnéticos, que se acuerdan que era un disco que grababa la información magnética y con una púa giraba tan rápido que esa púa leía los espacios magnéticos almacenados. Óptico, pueden hacer una analogía si quieren con los CD, pero repito, no son memorias RAM, memorias ROM, pero si quieren tener una idea de cómo se almacena ópticamente la información, acuérdense que perforaba o no, y eso permitía o no en el CD, cuando ustedes lo quemaban, la información o no, y que lo leía un sensor óptico. Pero bueno, como digo, estas son tecnologías que ya no se usan en las memorias RAM, desaparecieron en los años 60, cuando empiezan los semiconductores de estado sólido. Bien.